Sí, pero esto tiene trampa. Es mercado secundario. En realidad cotiza en Tailandia. Estás en Singapur y bueno. Y aquí no te saldrá, porque Mm, creo que en Investing no sale Tailandia. Y tampoco podríamos mm. comprar, Sí, bueno, pero sí. Tailandia que es un país cerrado. Bueno, pero es que en Estados Unidos en el OTC ya es ridículo. O sea, Sí, hay sí, días que no se compran acciones. tal Días que cual, no se compran acciones. tal cual. En fin, lo Hay dicho, días que no se compran acciones. esta en concreto tiene el tamaño, no diría de Diageo, pero un 50% de Diageo, así viendo market cap a ojímetro. Sí, Es ¿verdad? grande, quiero decir, no es Sí, eso lo que una... pasa es que la tienes que comprar en Singapur. Sí, al menos si quieres que tenga un volumen decente. Sí, Y sí, sí. obviamente te pagarán en dividendos en meme moneda de Tailandia, con la retención de Tailandia, que es inferior al 15%. Así que Meme moneda. da igual. Si es como se debe llamar. Todos los del sudeste asiático no me sé ninguno. ¿Tú crees que hay gente que le da miedo invertir en ciertos países, ciertos sectores? A raíz de lo de Rusia has comentado tú, yo les entiendo. O sea, yo, por ejemplo, a mí me También. daba miedo invertir en Rusia y yo recuerdo, no contigo concretamente, pero sí hablar con gente antes de la guerra del norte de Europa de que a lo mejor no me terminaba de convencer ese país por ciertos riesgos. O sea, que al final yo entiendo que la Quien gente no dice quiere invertir en Rusia, China. quien tiene Rusia. Ahora, en Irán tampoco se puede invertir, pero hubo un momento en que se podía invertir en, yo qué sé. En Irán. En En Irán no, Irán. nunca hemos podido invertir, pero en Turquía hubo un momento en que de Giro tenía abierto Turquía y se podía invertir en Turquía. Turquía está cerrado ahora mismo. ¿No podemos invertir en Turquía? Pensaba que sí. Podemos, pero no hay ningún broker que lo ofrezca. Y ¿Y claro, la por gente qué? que se quedó con acciones de Turquía se quedaron vendidos. ¿Y Y por qué claro, ¿qué pasa haces eso? con...? Porque ni Interactive tampoco. No. Y es un mercado muy grande y muy interesante. Turquía tiene un mercado muy interesante, con Qué muchas empresas raro, de ¿no? calidad y muchas empresas industriales y muchas empresas de estas. Muy buen mercado. Mira lo que me Mm, dicen por aquí. Sí, correcto. La EFES, ¿sabes? La cerveza EFES del equipo de mm, básquet. sí. Pues EFES, el nombre del equipo, es de la cerveza que se vende en Turquía. Y eso es muy buena señal, porque ese es un país islámico en el que se bebe alcohol de forma libre, señal que aún no se han islamizado tanto, aún son Correcto. relativamente laicos. Y aparte de eso, también vende en todos los Balcanes y vende en Rusia. Y la EFES cotizaba per 4, per 5, una barbaridad así. Claro, sí. Si no puedes Qué entrar curioso. Bueno, también pasa con muchos esta se países podía... de Hispanoamérica. Para invertir en Chile es un jaleo. Y creo que solo haces esta renta 4 y por teléfono. O sea, al final es una movida. Sí. También tenían la Coca-Cola, la embotelladora de Elfes Pilsen. Exacto. Mm, Pues también había lo de la Coca-Cola ICEC, que era mm, Coca-Cola de Turquía, que vendía en Turquía, vendía en Jordania, me parece que era, vendía en Georgia, países que mm. estaban mal, pero no tan mal. Ya. Y claro, y también cotizaba con un múltiplo bajísimo por ser turca, pese que no era turca. Habían muchas de esas en Turquía. Otra que se llamaba TAP, que era la equivalente a Mm, ENA, que tiene aeropuertos en toda Turquía y además Balcanes, también en Kazajistán, siempre todo termina en Kazajistán. Y cotizaba múltiplos de Turquía, pero daba resultados en euros. Y tú podías ver perfectamente que cotizaba per 4 y decías, ¿qué mm. cojones cotiza esto per 4? Luego esta ya la descubrieron y subió, pero las otras dos no, siguen baratas, La curiosamente. vida, ¿eh? Mira, nos ha preguntado aquí Puto Pau, que cómo ves Ignitis a día de hoy. Ignitis es una que hablaste mucho de ella aquí en el canal, en su momento. Sí, sí, y ahora que lo dices, creo que... Ah, no sé si cabe comprando Ignitis. Es que tendría que mirar la cartera, la tengo demasiado abandonada. Ignitis podría ser que lo hubiese comprado porque Ignitis es... ahora ya no tanto, pero en un momento era una eléctrica europea. Sí. ¿Ves los precios? Sí. Ahora 9,6, pero supongo que sin ajustar extraordinarios. Cerca de un Y el dios. dividendo tampoco es tan alto. No, No, esta ¿no? no cabe salir bien. Esto no tiene sentido. Quizás porque es un ADR, ¿eh?
Si buscas la Puede ser. original, quizá te saldrá. Me meto aquí en Sino en Twinbet, si no. Sí, aquí ya veo que la tienes en. Me meto Bueno, la aquí narrativa con esta, mírala así. La narrativa con esta es que tenían que invertir una barbaridad cuando cerraron Rusia, cuando les cerraron las puertas al gas barato. Se dieron cuenta de que no tenían ningún recurso natural como Lituania y que tenían que hacer alguna cosa para tener independencia energética. O sea, que Y aumenta el gasto en CAPEX en 2023 brutal, si te fijas. Sí, empezaron a construir molinillos de viento y empezaron a construir placas solares para parar un tren. Las placas solares no las construyeron construyeron algunas en Lituania, pero la mayoría las metieron por otros sitios que hubiese un poquito más de sol. Y los molinillos también los dejaron para ahí. La idea era ser independientes financieros. No, independientes financieros no, lapsus. Energéticos. Y las inversiones fueron muy fuertes. La empresa cayó mucho de precio porque daba miedo de que no saliesen bien. Cayó a 4 o 5 veces beneficios por la deuda, obviamente. Y tuvieron la grandísima suerte de que el año que vino después fue el año ese de los beneficios caídos del cielo, en que la electricidad se disparó a niveles y ahí consiguió recuperar grandísima parte de esta inversión que el mercado no tenía clara. Pero a la vez la acción seguía cotizando a niveles bastante bajos. Esta línea de deuda neta que va subiendo sería mucho más, digamos, acelerada si no hubiesen tenido esos beneficios caídos del cielo de esos años. De forma que el mercado aún no ha descontado ese escenario tan arriesgado de tener tanta deuda que había al principio del plan y a la vez la empresa pues va siguiendo bien. La comparaba con una especie de Iberdrola a la lituana, pero cotizando a 66% más barata, al menos en ese momento. Ahora no sé cómo estará. Si aún está alrededor de los 20 y poco euros, es que sigue barata, sigue a muy buenos precios. Pero, claro, es una eléctrica, contabilidades distintas a las normales. Y a la vez que tiene esa deuda, ese es el riesgo. Y a la vez que está al lado de Rusia. Que si a Rusia algún día se le cruzan los cables y empieza a sabotear centrales eléctricas, como ha hecho en Ucrania, pues, en fin, eso. Por otro lado, es una eléctrica, es defensiva. Y realmente lo es un oligopolio en Lituania. Me parece que vende el 80% de la electricidad a minoritarios, porque esta es otra, está verticalmente integrada, no es como las nuestras, que van por partes. Esta, de la producción a la generación y luego a vender, lo tiene todo. Y eso también hace que pueda tener muchos buenos márgenes. En fin, partes buenas, partes malas. Yo lo habría pillado a largo plazo, porque no me parece que Lituania sea un país que esté a nivel... De hecho, está a nivel PIB per cápita, está superior a nosotros ahora mismo. Lituania nos ha superado, más rica. Y muchos países de Europa, y muchos países de Europa del Este, Polonia y otros muchos. Polonia, República Checa, Eslovenia. Es que hay muchos. Tú te pones a hacer la lista y dices, joder. Y estos también. Al menos Estonia y Lituania, 100%. Letonia creo que va un pelín por atrás aún, pero ya los atrapará. Las tres se parecen mucho. Y bueno, Oye, han preguntado aquí por una empresa que es verdad que siempre ha sido muy picante en mi comunidad y nunca te he visto a ti con ella.